Paz y bien, Fray Emilio. Paz y bien, Silvia. Estamos ya inmersos en el tiempo de Navidad, de esta su primera Navidad en Marruecos. Nos gustaría que nos cuente cómo la está viviendo, en qué es similar a las que ha vivido en España y en qué experimenta una novedad. Bueno, la Navidad, desde la primera Nochebuena, en todas partes y en todo tiempo es siempre la misma. Por lo tanto, no hay una diferencia entre la que se pueda vivir en España o en cualquier otro lugar y la que vivimos en Marruecos. Si por diferencia te refieres al modo externo de vivirlo, pues hay que tener en cuenta que cada cultura, cada momento histórico tiene tradiciones, tiene maneras de celebrar. Y en ese sentido, pues Marruecos es muy distinto a España. Marruecos es un país islámico, en más del 99% de la población es musulmana, por lo tanto la Navidad no tiene la parafernalia externa que podemos tener en España, donde prácticamente desde primeros de noviembre todos los medios de comunicación, la publicidad nos bombardea con mensajes navideños o pseudo-navideños. Así hay una gran diferencia en esto, que se puede vivir como un problema o como una oportunidad, la oportunidad de no tener distracciones que nos arranquen de lo esencial, de lo fundamental, que es justamente esto, celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Emmanuel, el Hijo de Dios. En este sentido, pues yo creo que la Navidad se puede vivir, y yo creo que la estamos viviendo con intensidad, con autenticidad aquí en la diócesis de Tánger, menos lo que yo voy teniendo conocimiento, y es una manera pues nueva, para mí ciertamente, de celebrarla en lo externo, que me está enriqueciendo humanamente también por la calidad de las personas con las que convivo. En su homilía del 25 de diciembre nos dijo que la Navidad es el día del coraje, el coraje de Dios que le hace permanecer fiel ante nuestro desprecio y el coraje nuestro de caminar hacia una fe más radical. ¿Cuál es ese punto de encuentro entre estos dos corajes? Porque no son dos fuerzas centrípetas, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy falta en nosotros los cristianos este coraje que usted tan apasionadamente nos ha indicado? Bien, yo creo que estamos tocando el misterio del encuentro entre la divinidad, que es trascendente, y la humanidad, que es inmanente. Un encuentro que las filosofías, las religiones consideran imposible, la eternidad y el tiempo, la trascendencia y la inmanencia, pero que los cristianos reconocemos que es un encuentro que se ha producido en Jesús. Precisamente el Verbo encarnado une en sí mismo la orilla de la divinidad y la orilla de la humanidad, haciendo posible este encuentro. Entonces me preguntas por qué nos falta el coraje de vivir la fe con radicalidad. Bueno, pues seguramente la crisis que vivimos desde hace ya bastante tiempo en la Iglesia a nivel de vivencia radical de la fe, pues tiene muchos componentes. Yo creo que la raíz última está en que, bueno, pues quizá inconscientemente, ciertamente sin mala voluntad, hemos ido desdibujándonos y perdiendo la centralidad de Cristo en nuestra vida, una centralidad afectiva, no simplemente intelectual. ¿Qué ocurre? Que cuando esto falta, bueno, pues nos podemos dedicar a hacer muchas cosas, pero corremos el grave riesgo, tantas veces también ya destacado tanto con el Papa Benedicto como últimamente por el Papa Francisco, de convertir la Iglesia o dejar que la Iglesia sea en una espléndida organización no gubernamental internacional de ayuda caritativa, de ayuda asistencial, que eso es muy bueno, pero para eso no hace falta radicalidad de la fe, como mucho hace falta pues, un sentido filantrópico, un sentido de amor a la humanidad, un corazón pues noble y generoso que bueno, se va a volcar en ayuda a los demás, pero esto debilita enormemente la opción de una fe radical que va a las raíces. ¿Qué tendríamos que reemprender? Pues el camino de la vuelta a casa, el camino de la vuelta del hijo pródigo al hogar, no simplemente al edificio, sino al hogar donde el Padre, en comunión con el Hijo y el Espíritu, acogen, esperan, acompañan, y teniendo a Cristo, que para eso se ha hecho hombre el Verbo, en el centro de nuestra experiencia creyente y humana, encontraríamos las raíces para volver a vivir con apasionamiento, bueno, pues el reto de anunciar a Jesucristo. Tendremos que hacerlo en todas partes, pero concretamente aquí en Marruecos, sin brillos, sin publicidad, sin grandes medios, entrando en una dinámica espiritual de levadura y de sal, que en el centro de la masa vamos provocando una conversión, en primer lugar, del propio corazón, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la Iglesia diocesana, la universal y ojalá el mundo entero. Es toda una dinámica que, bueno,
tienen dentro la virtualidad de la adhesión cordial a Jesucristo y dejar que sea verdaderamente el Señor de nuestra vida y de nuestra historia. Nos hablaba también en su homilía del coraje de Dios, que le lleva a acurrucarse en el vientre de María. Y nos preguntábamos entonces, ¿cómo acurrucarnos más en el corazón de Dios después de esta Navidad? Bueno, yo no diría después, también ahora podemos ya, aunque estemos en Navidad. Sí. Acurrucarse significa empequeñecerse, significa dejar de ser los protagonistas, el centro. Y esto para un ser humano, cada uno de nosotros que somos muy autorreferenciales, muy autosuficientes, pues nos cuesta. Acurrucarnos nos cuesta. Y bueno, pues es innegable que esto necesitamos vivirlo, sabiendo que acurrucarnos en el corazón de Dios tiene que ver mucho con lo que el autor, o por lo menos el salmista del Salmo 130, pide, cuando habla de que, Señor, yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su padre o de su madre. Pues bien, cuando nos hacemos conscientes de la desmesura que hay entre el amor de Dios, que le lleva a bajarse hasta la condición humana y entregar la propia vida en la cruz, miramos la desmesura de ese amor y miramos nuestra propia realidad, bueno, pues comprendemos que el camino del abajamiento, no de la humillación, nos va a poner en esta actitud de comunión profunda con Cristo siervo, Cristo que se pone al servicio, que lava los pies de los discípulos, pero lo lava desde una conciencia clara de quién es Él, no se pierde la conciencia de quiénes somos, pero conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros, pues nos acurrucamos en Dios con plena confianza, sin que esto quite para nada nuestra responsabilidad, la que Dios nos ha dado, para hacer que este mundo que Él ha construido y creado, mejor que construido con tanto amor, llegue a ser plenamente el mundo que Él desea. Sentirnos más criaturas, ¿no? Más criaturas, en sentido literal de la palabra. Estamos a pocos días de arrancar la última página del calendario. En el nuevo 2023, ¿cuáles son las citas más importantes que usted ve que debemos anotar como iglesia en general, pero también como iglesia de Tánger? Todo tiempo es tiempo de Dios. Cada día, cada instante, cada momento que una vez se ha producido ya no vuelve, es tiempo de Dios. Y por tanto forma parte ya de la eternidad que Dios vive y que nos reserva. En ese sentido, cada instante, cada momento es importante. Cada página del calendario, por muy anodina que pueda parecer, a los ojos de Dios, que ama a cada ser humano con un amor personal, con un amor apasionado, con un amor único, cada instante de nuestra vida es importante para Dios. Por tanto, bueno, pues aprendamos a vivir cada día conscientes de que puede ser el último y con la pasión de que fuera el primero, con la novedad de que fuera el primero. Dicho esto, que cada tiempo, cada momento lo tendremos que vivir como un momento importante, bueno, pues hay algunas citas en el calendario de la Iglesia Universal y por tanto también de la Iglesia de Tánger que en este año que vamos a comenzar son importantes. Por una parte tendremos en agosto la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa del 1 al 6 de agosto, que nosotros en la diócesis de Tánger, atendiendo a nuestras peculiaridades propias, que con los problemas que hay de visados, de salida, vamos a intentar vivirla con intensidad dentro de la diócesis. Ya la Delegación Diocesana de Evangelización está pues preparando todo lo necesario para que en coordinación de tiempo, por tanto del 1 al 6 de agosto, podamos vivir esta jornada con los jóvenes católicos. Hay una invitación también a los de otras confesiones cristianas, pero fundamentalmente es un evento de la Iglesia Católica que queremos vivir aquí en la ciudad de Tánger, en el hogar Lertxundi, tratando de pues compartir también por los medios que tenemos ahora mismo técnicos, pues esta realidad con todos los jóvenes de la diócesis que no puedan venir. Esa sería la primera gran cita. Y la segunda cita, que pues se va prolongando en el tiempo porque es una realidad que el Papa va también ampliando, sería el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, que tendrá una primera sesión importante en octubre del año 23 que vamos a empezar y una segunda sesión, esperamos conclusiva, en octubre del 2024. Son dos acontecimientos, uno más puntual, la Jornada Mundial de la Juventud, que esperemos no quede en algo puntual, sino que tenga después sus ecos, sus olas, sus ondas que repercutan en toda la Iglesia diocesana, de modo particular en los jóvenes, y una más, más continuada en el tiempo por la reflexión que ya se lleva hecho, por el trabajo en grupos que toda la Iglesia y también la diócesis ha hecho para ponernos en camino de sinodal,
en camino sinodal hacia esta sinodalidad a la que el Papa Francisco nos invita. Yo creo que son los dos grandes acontecimientos de la Iglesia universal y también de la Iglesia de Tánger, que por otra parte es una iglesia viva, por tanto cada comunidad, cada parroquia, pues tendrá acontecimientos peculiares que irán vertebrando el día a día de la diócesis. ¿Qué espera entonces para el 2023 de esta diócesis que está guiando en su caminar por Marruecos? San Francisco de Asís, soy franciscano y bueno, quien habla de su padre pues hace honra. San Francisco de Asís, cuando era un joven de apenas 20 y pocos años, en un momento de confusión, donde iba intuyendo lo que Dios no quería de él, pero no sabía lo que quería, pues dedicaba tiempo a orar en las afueras de Asís. Y una vez entré en una ermita medio abandonada, la ermita de San Damián, y allí ante un icono de Cristo crucificado, un icono bizantino, seguramente obra de los monjes siríacos que tuvieron que huir de Oriente con motivo del cisma que provoca la ruptura entre la ortodoxia y el mundo católico latino, entra allí ante ese Cristo, hace una oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Bueno, pues, ¿qué pido yo para la diócesis de Tánger? Bueno, pues con mucho atrevimiento justamente esto, que Dios nos conceda lo que pedía Francisco, fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta y cabeza sobre los hombros para discernir lo que Dios quiere y cumplirlo. Simplemente, ni más ni más menos. Si nos concede esto y lo recibimos, ya tenemos buena tarea. ¿Qué regalo le haría a la humanidad para el 2023 si tuviera este poder de hacerlo? A mí una de las cosas que siempre me han costado más es lo de regalar. No porque sea tacaño, sino porque cuando voy a buscar los regalos me da la sensación de que nunca voy a acertar con lo que la otra persona espera, con lo que la otra persona desea, con lo que está, bueno, pues queriendo que le regalen. Imagínate si me cuesta tanto encontrar un regalo para una persona, pues me pides un regalo para toda la humanidad. Además, con vistas a este año 2023. Pues mira, ¿qué regalo pedir? Pues de nuevo con San Francisco, a Dios, el gran limosnero que llamaba él, ¿qué es lo que le pediría? Pues que nos conceda a nosotros, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a la Iglesia diocesana, el don especial del Espíritu Santo, que nos haga capaces de acoger, aceptar y vivir lo que decía en la pregunta anterior, esa fe, esperanza y caridad, que son el núcleo. Si esto lo tenemos suficientemente asentado y Dios nos lo quiere regalar sin duda alguna porque es el mismo que se nos quiere dar, bueno, pues todo lo demás, como dice el Señor en el Evangelio, vendrá por añadidura. Si este don del Espíritu que nos ayude a profundizar en la fe, la esperanza, la caridad, a tener un sentido claro de las cosas, a discernir la voluntad de Dios aquí en esta sociedad marroquí en la que vivimos, cómo ser portadores del Evangelio, cómo ser evangelizadores, porque una iglesia si no es evangelizadora y misionera no es, será otra cosa. Luego tenemos que ver el cómo, la manera, el modo, bien, con un respeto exquisito a la sociedad marroquí islámica en la que estamos inmersos, pero el respeto no significa negar nuestra propia identidad. El respeto, porque está hecho de amor al pueblo con el que vivimos, nos lleva a querer regalarle lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es Jesucristo. ¿Cómo lo podemos entregar, regalar, ofrecer, nunca imponer? Pues ese es el reto. Pues eso es lo que pediría yo como regalo, el Espíritu Santo que nos ilumine para vivir esto con paz, con serenidad, con alegría. Muchas gracias, feliz tiempo de Navidad y buen camino en el 2023. Pues muchas gracias a ti y a la Delegación Diocesana de Medios de Evangelización, de medios de comunicación. Yo con la evangelización, claro, es que lo fundamental es la evangelización y los medios de comunicación evangelizan. Bueno, pues gracias a vosotros por esta oportunidad y bueno, pues desear a través de este medio algo que nos vamos a decir muchas veces estos días. Lo de feliz Navidad ya no, porque la Navidad ya ha ocurrido, pero feliz tiempo de Navidad, estamos en plena octava, y para el año que vamos a comenzar, el 2023, pues que sea un verdadero Annus Domini, un año vivido en el Señor, un año con vicisitudes múltiples como tendrá, gozosas, tristes, festivas, más dolorosas, pero que en todo momento, porque sabemos que caminamos en el Señor y con el Señor, pues que sea un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, donde podamos crecer en la diócesis de Tánger, que es la primera destinataria de estas palabras, en una comunión afectiva y efectiva en torno a Jesucristo mucho más profunda. Pues gracias y feliz año. Muchas gracias.